enfatizar algunas conferencias con fotos, particularmente de una ciudad tan bonita como Cartagena. Estos son los temas que deberíamos discutir en una charla de antibióticos en infección respiratoria alta. Si tuviéramos más tiempo, deberíamos hablar de todos estos temas, pero por supuesto no tenemos tiempo para eso. Entonces voy a comenzar, me salto el primero, el de impacto de las infecciones respiratorias, que ya Berta lo habló suficientemente, y voy a hablar dos palabras de resistencia bacteriana. Estos son los nuevos parámetros de resistencia bacteriana para neumococo que existen. Es fundamental que pongamos atención en esto. En el neumococo que no produce infección en el sistema nervioso central, o sea, por fuera del sistema nervioso central, la resistencia a penicilina o los parámetros cambiaron profundamente en los últimos años. Y hoy por hoy se considera neumococo de resistencia intermedia cuando tiene más de 4 microgramos por mililitro y de alta resistencia más de 8 microgramos por mililitro, considerándose neumococo sensible menos de 2 microgramos. Miren las diferencias con lo que pasaba antes del 2009 que se hizo ese cambio. O sea, consideramos resistentes ya los que estaban por encima de 0.12 o algunos de 0.06. Entonces, importante que ustedes vean que ha cambiado. ¿Qué cambios produce eso? Que ahora tenemos muchos más neumococos sensibles. Por eso se ha, digamos, optimizado el tratamiento hacia antibióticos menos complejos. ¿Y cómo están las cifras en nuestro país? Estas son las cifras en Colombia de 2006 al 2012, la fuente es el Instituto Nacional de Salud, en la última publicación, en donde vemos los neumococos en cuanto a sensibilidad a penicilina, los que no son de meningitis. Y miren los años, de 2006 al 2012. Y miren ustedes acá simplemente para que vean el porcentaje de resistencia intermedia, 16%, y el porcentaje de resistencia completa, 0%. O sea, no tenemos neumococos, por lo menos en este reporte, por supuesto que los hay en la práctica clínica, con resistencia alta en el país en este momento, con resistencia alta, por lo menos en esta publicación de Linas, con más de 8 microgramos. O sea que tenemos un número importante aquí entre 2 y 4. Si ustedes miran en meningitis que los parámetros son diferentes, hasta el 30% son resistentes. No se vayan con la idea que no hay neumococos resistentes, es que cambiaron los parámetros. Y eso no puedo hablar de antibióticos si no entendemos eso. El segundo tema que voy a hablar rápidamente es lo del diagnóstico y lo de ciertos gérmenes también antes de hablar de qué tratamiento dar. Y entonces quiero que aprecien esta diapositiva porque creo que ejemplifica bien lo que han hablado los anteriores conferencistas. Yo aquí tengo todos los diagnósticos clínicos de neumonía en este círculo azul clarito. Todos los diagnósticos clínicos. Y entonces ahí está metido todo, virus, bacteria, incluso como decía Berta, casos que la gente llama neumonía y que son bronquiolitis, que tienen sibilancias. Pero si miramos solo el tema de neumonía severa, ya el círculo disminuye. Y si miramos cualquier anormalidad radiológica, ya el diagnóstico se reduce a otro porcentaje más pequeño. Y si lo que miramos es consolidación lobar, son muchos menos. Y si miramos hemocultivo o cultivo pleural positivo, pues son muchos menos. Entonces, ¿qué llamamos nosotros neumonía? ¿Cómo enfocamos si un antibiótico no es bueno en neumonía? Si un estudio lo que mira es todos estos pacientes, otro estudio mira el azul oscuro, otro estudio mira el amarillo. ¿Sí me entienden? Por eso las dificultades al final y los diferentes diagnósticos. Fuera de eso, la neumonía neumocóxica nos enseñaron nuestros profesores que era la neumonía lobar. Ya todos ustedes saben que no es así. Pero hay estudios que solo miran a la neumonía neumocóxica como cuando sale el cultivo positivo. Hoy por hoy, al aplicar vacuna en grandes segmentos de población, se ha visto que disminuye las neumonías de toda causa y entonces se piensa que neumonía neumocóxica incluye todos estos. Todos los de cultivo positivo, una parte de los de consolidación lobar y derrame pleural, pero también muchos de los cuadros incluso intersticiales, o sea que esa es la dificultad y por eso la dificultad en evaluar estudios clínicos de antibióticos. Y ya vimos esto claramente, no parece haber un criterio diferenciador. Muy rápidamente, en menos de 2 minutos, les voy a contar lo que tiene que ver con nuestro tema de antibióticos. El neumococo es la causa número 1, sin duda bacteriana, pero miren las positividades o los rendimientos del hemocultivo, del 4 a 10% o del cultivo pleural.
Últimamente se está haciendo, aquí no estoy hablando de PCR, por favor entiéndame que cuando voy a hablar, ahorita voy a hablar de reacción en cadena de polimerasa, de técnica molecular. Podemos ya encontrarlo hasta el 90% y los estudios recientes se están haciendo con esa técnica, todavía no ampliamente disponible en nuestro medio. Y también se hablan de antígenos urinarios que son de mucha mayor utilidad en adultos. Pero lo que quiero que vean son los serotipos asociados antes de vacuna heptavalente y después de vacuna heptavalente. Y así como les mostré datos de la resistencia en Colombia, ahora miremos los serotipos en Colombia. Y esto es el estudio CIREVA de Colombia del 2002 al 2013. Y yo quiero que aprecien, aquí están los serotipos y el ranking de serotipos. Entonces, en la época prevacunas teníamos estos serotipos, el 14, el 6B, el 6A, el 1, etcétera, etcétera. Miren el serotipo 19A del que hemos hablado hoy, era el número 13 en el 2002 al 2004 y tenía un porcentaje de 0,3% de todos los neumococos. Y miren, vean la evolución del verde, del rojo, perdón. Y ahora, entre 2011 y 2013, es el 10,3 y el año pasado fue el número 1 de los serotipos. Este aumento involucra el por qué hablamos tanto de resistencia, porque es uno de los más resistentes, de por qué enfocar el tratamiento hacia este, también de manera importante. Miren el serotipo 3 que produce mucha neumonía, también en un aumento muy importante, y el 6A que ha disminuido, ¿por qué? Porque el 6B que estaba en la vacuna heptavalente cubre contra el 6A. Bien, hay otras bacterias asociadas, Wilfrido, y dejo el tema acá porque hablamos de mucho neumococo y se nos olvida siempre el estafilococo y tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y Wilfrido, quería hacer una pregunta de Haemophilus influenza, los datos son conflictivos, hay estudios que muestran importancia relativa del no tipificado y otros que la niegan. Y estos son todos estos virus que ya Berta nos decía lo importantes que son particularmente en niños más pequeños. Y recuerden que van apareciendo más, ahorita el de moda es el MERS, que es el coronavirus asociado a la infección del Medio Oriente. Y este es el micoplasma y lo traigo básicamente para decir que en algunos estudios que están en la publicación de tórax, desde el 2012 en estudios ingleses en pacientes de 1 a 2 años hasta el 22% de niños han encontrado micoplasma cuando lo hacen con test moleculares. Y gérmenes atípicos nuevos, por ejemplo un germen parecido a la clamidia que se está publicando mucho que se llama la sincania. Y de eso tenemos que también oír un poquito recientemente, al igual la importancia de clamidia pneumoniae. Para terminar, esto de etiología que tiene que ver con el manejo antibiótico, estos statements con su nivel de evidencia según las normas inglesas, en donde básicamente está resumido lo que ya hemos hablado previamente, para decir que en total los virus son entre el 30 al 60% de las neumonías adquiridas en la comunidad y, como decíamos, más frecuentes entre más pequeño es el niño. Pero que cuando se encuentra una causa bacteriana, el más común es el neumococo, seguido por la neumonía por atípicos. Bien, también tenemos que tratar de hacer un mejor diagnóstico y esto es un tema que como infectólogo no puedo tratar de dejarlos actualizados sobre los cambios en diagnósticos virales que no deben sonarnos tan lejos. Aquí entre nosotros está Wilfrido, que es un experto en diagnósticos, en innovar, nos ha enseñado muchos a nosotros. Yo creo que nosotros tenemos que pensar en los métodos moleculares prontamente y en los métodos antigénicos que ya los podemos tener en muchos hospitales. Tienen por lo menos estos objetivos. Y quiero solamente, a vuelo de pájaro, sensibilizarlos sobre los diferentes métodos, fundamentalmente comparando con los cultivos, que obviamente no es lo que hacemos en la práctica, versus los antígenos rápidos y los métodos moleculares que tienen muchas ventajas, si bien, por supuesto, como se ha dicho previamente, pueden significar infección antigua o infección nueva. Pero solamente para que lo miren y se sensibilicen sobre dos parámetros que toca tener en cuenta. La sensibilidad de esos métodos y que sean rápidos el resultado. Entonces el cultivo viral es muy lento y la sensibilidad es aceptable, pero lo que está de moda son estos PCRs o reacción en cadena polimerasa de múltiplex, que vienen de 4 a 7 virus respiratorios, incluso algunos incluyen bordetela y otros gérmenes. Entonces son excelentes y, como les digo, tenemos que llegar. Bien, entonces ahora sí hablemos de antibiótico en 12 minutos que me quedan porque no me podía restar o excluir hablar de eso antes. En antibióticos, y Wilfrido lo dijo, el papel central es la erradicación de la bacteria. Eso es lo que tenemos que lograr. Y se logra con parámetros PKPD. Entonces, deben 3 minutos para explicarles un poco qué es la erradicación.
Si tengo una infección y doy un tratamiento inapropiado, no voy a erradicar. Puede que el paciente se mejore porque podría ser una coinfección viral o que esté un poco mejor, pero no erradico bacterias. Selecciono bacterias resistentes al dar el antibiótico que no es, disemino, aumento resistencia y tengo más infección en ese paciente o en la comunidad. Si doy un tratamiento apropiado, erradico bacterias y entonces tengo tres componentes. Maximizo la curación, disminuyo las resistencias y disminuyo los costos. Pero ¿cómo produzco erradicación? Miren, estos son estudios, estos son en adultos que en exacerbaciones agudas de bronquitis crónica, pero hay otros datos en neumonía y en otitis en niños. Y son estudios bastante antiguos, de que si falla la erradicación, ustedes tienen una tasa de falla clínica muy relacionada. Miren, el índice de correlación es 0,83. Pongámoslo digamos, en práctica. Fallamos en la erradicación en un 50%, posibilidad de falla clínica 30%. Fallo en erradicación 80%, posibilidad de falla clínica 45%. Entonces hay que erradicar las bacterias. ¿Cómo las erradico? Pues de acuerdo al antibiótico que use. Yo no puedo estar usando macrólidos y betalactámicos y tetraciclinas y quinolonas sin saber cómo actúan. Y sorprendentemente, mucho médico no sabe cómo actúan los antibióticos. Recuerden que hay dos tipos de parámetros que usamos. PK, farmacocinética, significa PD, farmacodinámica. La farmacocinética es el efecto en humanos que tiene el antibiótico. La concentración en suero, hablaba Wilfrido de la concentración en macrófagos, la concentración en líquido alveolar, eso es un parámetro PK. Y el parámetro PD es el efecto en bacterias del antibiótico. ¿Qué se mide o cuál es el mecanismo de acción? Y eso genera eficacia clínica, por eso ustedes oyen PK-PD. Estos son los parámetros PK-PD y las diferentes interacciones farmacológicas, si tengo en cuenta aquí tiempo y aquí concentración. Entonces ya saben que hay antibióticos que son tiempo dependiente y concentración dependiente. Y este es el parámetro más importante que usamos para el tiempo dependiente. El tiempo que el antibiótico está por encima de la concentración inhibitoria mínima. Mientras que concentración dependiente se pueden usar dos y el que más usamos es el área bajo la curva sobre la concentración inhibitoria mínima. No se me aburran porque podría la conferencia dañarse. Tiempo por encima de concentración inhibitoria mínima. Yo aplico un betalactámico, cualquiera de estos que están acá, y yo necesito, si esta es la concentración inhibitoria mínima, que el antibiótico esté un porcentaje del tiempo por encima de esta concentración, no el 100% en este tipo de infecciones. ¿Qué porcentaje necesito? Ahí no sale bien, pero aquí dice 40 al 50%. Debe estar más del 40% por encima de concentración inhibitoria mínima en una infección respiratoria. Y si uso un antibiótico concentración dependiente, entonces es área bajo la curva sobre concentración inhibitoria mínima. Y entonces la relación es importantísima entre el tiempo por encima de la concentración y la erradicación. Esto es un estudio hecho en otitis, pero que es aplicable también a sinusitis y probablemente a neumonía. Y tenemos aquí tiempo por encima de concentración inhibitoria mínima mayor del 40%. O sea, ese antibiótico logró más del 40% del tiempo entre dosis estar por encima de la concentración y entonces la erradicación superó del 80 al 90%. Pero bájense de ahí y la erradicación cambia radicalmente. O sea que estoy hablando de tres temas. Tiempo sobre concentración inhibitoria mínima, me mejora erradicación y esa me mejora desenlaces. Y esto es con macrólidos o con otro tipo de antibióticos en los que necesito es el área bajo la curva. Entonces, con ese breve recorderis miremos a ver cómo funciona en la práctica con dos. Esta es amoxicilina para neumococo a 40 por kilo día, 2 o 3 veces al día, una forma antigua de usarla, 40 kilo día. Aquí tengo cuando doy la amoxicilina. Miren el pico que logro. Miren el PK-PD para ese neumococo y ya dijimos que los neumococos resistentes son por encima de 2 o básicamente por encima de 4 los que son de resistencia intermedia. No me logra tiempos por encima de concentraciones inhibitorias mínimas más del 40%. Lo ven claramente ahí. No usen 40 o 45 o 50 miligramos por kilo 2 veces al día. Pero si ustedes por el contrario usan 90 miligramos por kilo día, miren el tiempo por encima e incluso de los más resistentes, claramente por encima del 40%. Entonces simplemente es para que le pongan práctica al sentido de esto, 90 miligramos por kilo 2 veces al día. Eso lo pueden ver aquí cuando uso o 40 o 90, 45 o 90, miren la diferencia. Bien, resumen ejecutivo, actividad in vitro,
de antibióticos ante neumococo, penicilino resistente. No estoy hablando por ahora de las guías, porque las guías son unas guías muy adaptadas para cada región, pero pues que son importantes. Entonces, si yo tengo un neumo resistente, este sería como un ranking de antibióticos en general, por supuesto que lo podemos discutir, pero aquí arriba ceftriaxona, por supuesto, en neumo resistente, pero de los orales, claro, la amoxicilina a dosis altas, el amoxiclav o la sultamicilina, y es importante tener en cuenta porque pues la literatura americana habla mucho de amoxicilina clavulanato porque no hay sultamicilina, pero la literatura europea habla de sultamicilina. Entonces no es que tengan gran diferencia en realidad, estoy hablando oral, por favor, ya decíamos que parenteral de entrada no. Cefdinir, que no tenemos, Cefprozil que hay, Cefuroxima que hay en Colombia, Clinda, y abajo, muy abajo estos, los macrólidos, infortunadamente neumo resistente, no son muy buenos, y abajo estos, ¿por qué? Porque estos van a volver a entrar al país o los están reintroduciendo. Y aquí yo tengo el Haemophilus influenza beta-lactamasa positivo, estoy hablando de los peores escenarios, las bacterias más resistentes. Y entonces, estos que aquí estaban tan malos son excelentes para el Haemophilus influenza, pero aquí también está la ceftriaxona y nuevamente el beta-lactámico con inhibidor de beta-lactamasas y en un punto intermedio los demás y aquí abajo nuevamente los macrólidos. O sea que en resumen, si ponemos los dos acá y ustedes juntan los dos, solamente lo dejo para su consideración, esto en teoría, in vitro, con esos parámetros que dijimos, para que ustedes vean cómo funciona el asunto. Ahora sí miremos las guías y las recomendaciones en los 5 minutos que me faltan. ¿Qué niños deben recibir antibióticos? Ya lo dijimos en todas las discusiones y solamente para considerar lo que Berta dejó claro esta mañana. Todo niño menor de 2 años con síntomas leves no necesita tratamiento antibiótico, pero deben vigilarse, o sea, tiene que estar en seguimiento. Una historia de vacunación completa con neumococo da mucha confianza en esta decisión. ¿Qué es una historia de vacunación completa? Pues que tenga las vacunas 2+1, 3+1, pero pues obviamente pareciera que fuera completo que tenga el 19A, porque es nuestro primer germen en este momento, o el segundo. Entonces ese es el problema que tenemos, porque nosotros no aplicamos vacuna 3A valente, sino vacuna 10 valente. Entonces este tema de vacunación completa es un tema complicado de evaluar a nuestra luz. ¿Qué antibiótico utilizar? Decía Wilfrido previamente. Recomendaciones basadas en evidencia. Todo lo que digamos acá está basado en evidencia. Casi nunca se sabe el germen aniliso del tratamiento y la elección tiene que ser empírica, determinada por la prevalencia de patógenos. Entonces tengo que saber los datos de resistencia que les acabo de mostrar y el estatus de inmunización. Pero estudios aleatorizados muestran eficacia equivalente para todos estos, porque era lo que yo decía en la mesa redonda, no es que yo les diga que formulen estos, es que hay que ser justos, aparecen unos porque son buenos, bonitos y baratos, pero los estudios de equivalencia son para todos estos que están ahí. ¿Qué manejo hay que dar en NAC, en sospecha de neumonía adquirida en la comunidad? En el preescolar y menor de 2 años no se debe iniciar antibiótico rutinariamente, recomendación fuerte y alta evidencia. En el infante y preescolar sano, inmunizado apropiadamente y con una neumonía leve o moderada, amoxicilina es la droga de elección. Claro, recomendación fuerte y evidencia moderada. O sea, estamos hablando de este paciente. En el escolar, subamos en edad y adolescente sano, inmunizado y con neumonía de la comunidad leve a moderada, amoxicilina es la primera línea. Se deben considerar atípicos y otras bacterias en la toma de decisión. Nuevamente, recomendación fuerte y alta evidencia. Se deben prescribir macrólidos en pacientes que usualmente son escolares y adolescentes con neumonías compatibles con patógenos atípicos. Si hay pruebas disponibles y nos las entregan rápido, se deben practicar. Recomendación débil, evidencia moderada. Terapia antiviral, no hemos hablado, hay un tema sugestivo para la terapia antiviral, hablando de que si el paciente empeora, se debe iniciar precozmente, que no se debe esperar hasta que los estudios de influenza estén disponibles, y un test rápido negativo no excluye conclusivamente influenza, y eso es importante. En el infante o escolar sano inmunizado adecuadamente contra neumococo y hospitalizado en un sitio donde haya baja resistencia, en Colombia no parece estar muy alta estos días, se debe iniciar ampicilina o penicilina G. Recomendación fuerte, evidencia moderada. En un niño no inmunizado adecuadamente, con un patrón epidemiológico de alta resistencia o en quienes esté amenazada su supervivencia por el cuadro clínico severo o presencia de empiema, se debe iniciar cefalosporina de tercera, ceftriaxona o cefotaxime, y la vancomicina no es más efectiva en estos casos. Estamos hablando que no hay estafilococo alrededor. Recomendación débil, evidencia moderada.
y se debe prescribir combinación con betalactámico y macrólido en los pacientes en los que los atípicos son una consideración significativa. Si se piensa en áureos, se debe adicionar vancomicina o clindamicina basados en la susceptibilidad local. Me quedan 2 minutos, voy a ver qué alcanzo a hacer. Esta es Bradley y es simplemente las diapositivas de cómo se manejan en las guías americanas. Entonces tomemos el niño que es sensible, el neumococo es sensible a penicilina y el tipo de antibiótico que se va a usar. La elección, si es parenteral, ya lo dijeron, ampicilina, dosis altas y penicilina, y como dijo Wilfrido, cada 4 horas. Si es oral, porque se hizo un switch o se bajó la terapia o ya se puso ambulatoria, amoxicilina 90 por kilo 2 veces al día. Las alternativas, ceftriaxone, cefotaxime, clindamicina, vancomicina, y las alternativas al oral, amoxicilina con inhibidor de betalactamasas, cefalosporina de segunda o de tercera y la levofloxacina que aparece mucho y la linezolida. Ojo, nadie está diciendo que los usen, pero está en el mismo cuadro con la amoxicilina. Quiere decir que son las alternativas estudiadas que existen cuando hay alergia, cuando no se puede dar uno de esos, la razón que sea. Y este es el paciente con neumococo resistente. Entonces, nuevamente, si es parenteral, ya dijimos que es ceftriaxone, y si es oral, ojo, el primero en las guías americanas es levofloxacina con linezolida. Y si hay alternativas, pues la ampicilina dosis más altas, linezolida, levofloxacina, y aquí la alternativa clindamicina. Si el paciente tiene estrepto A, bueno, ampicilina, penicilina, pero puede haber alternativas que son otras, no me voy a detener mucho en eso. En áureos, Wilfrido es un experto, la elección sería cefazolina o oxacilina si es meticilino susceptible, alternativa clinda, y si es oral, cefalexina o clinda. Y si es resistente, puede haber resistente susceptible a clinda o resistente también a clinda, en lo que las alternativas van a estar cambiando. Este es el Haemophilus influenza que me preguntaban esta mañana, si es betalactamasa negativo, ampicilina, y si es betalactamasa positivo, entonces cefalosporinas de tercera. Si es terapia oral, si es negativa, ampicilina, y si es positiva, ampicilina o amoxicilina con sulbactano clavulanato, cualquiera de los dos, y las alternativas que vemos en la diapositiva. Esto es gérmenes atípicos en los que en estas guías acitromicina siempre se considera por encima de claritromicina y ustedes lo pueden ver como elección, incluso parenteral y luego pasarlo vía oral prontamente. Se me acabó mi tiempo. Termino con 2 diapositivas. Paciente con tratamiento empírico de la neumonía, tiene menos de 5 años y la neumonía es ambulatoria y probablemente sea bacteriana. Le doy amoxicilina. Y las alternativas pues son amoxicilina con inhibidor de betalactamasa. Si tiene más de 5 años, amoxicilina, y le agregaré un macrólido si pienso en atípica. Si son atípicas, acitro con alternativas como claritro y eritro, sea menor o mayor de 5 años, y si es probablemente influenza, el oseltamivir. Si es un paciente hospitalizado y tiene vacunación completa contra Haemophilus y neumo, nuevamente, vacuna 13 valente y resistencia de neumo bajo, presumiblemente es bacteriana y nos vamos con penicilina o ampicilina y alternativas ceftriaxone o cefotaxima y se adicionaría antiestafilocóxico. Y si la vacunación es incompleta, de entrada con cefalosporina de tercera y adicionar un antiestafilocóxico si es la sospecha. Y lo mismo en el hospitalizado, con acitromicina en primer lugar y las alternativas que ustedes ven en la diapositiva. Todas estas recomendaciones tienen algunas dificultades. Categoría de evidencia la mayoría C, basada en estudios regionales o que no sean entornos muy generales. Una duración de tratamiento usualmente no determinado, hablábamos que los 10 días serían convenientes. Excluir medicamentos no disponibles localmente, entonces las guías no incluyen lo que no hay en esos países, y una correlación imperfecta entre datos in vitro e in vivo. Es mi última diapositiva. Como creo que con esto terminamos de hablar de neumonía, el abordaje adecuado terapéutico en la infección respiratoria depende de todo lo que vimos esta mañana, que conozcamos la epidemiología, que conozcamos la resistencia, los gérmenes, la capacidad de correlacionar clínica, radiología, laboratorio, diagnóstico y el entendimiento de cómo actúan los antibióticos y cómo viene la racionalidad de esas recomendaciones. Las recomendaciones se basan en la revisión juiciosa y crítica a la luz de la evidencia disponible
y la utilización racional de los recursos antibióticos, y por eso es la mayor importancia de las guías, nos permite una optimización de recursos, mejores desenlaces clínicos y menores tasas de resistencia. Muchas gracias.